Buenísimo, entonces sabemos que podemos medir un valor que se llama polarización de fluorescencia y habíamos hablado hace un rato ya con todo este tema de la medida pasó un rato largo, de que el valor de polarización o anisotropía de fluorescencia tiene información sobre el movimiento de las moléculas. Sería bueno tratar de tener algo más concreto, que decir, sí, se mueve mucho, se mueve poco, ¿de acuerdo? Y poder cuantificarlo realmente. Entonces, una vez que yo tengo un numerito para el valor de R, que puede ser 0,1, 0,2, 0,3, lo que sea, me gustaría correlacionarlo con algún parámetro. ¿Y se correlaciona con un parámetro? Sí. Esto fue descrito inicialmente en los años 1926, salió este paper de este buen hombre Francis Perrin, donde describió básicamente el fenómeno de polarización, la polarización de la luz de fluorescencia y en función de la medida media de las moléculas está excitado, ¿de acuerdo? Bueno, para describirlo cuantitativamente necesitamos eh, entender la relación entre dos parámetros, que uno es el tiempo de vida de la fluorescencia, ustedes ya han visto que la fluorescencia dura un tiempo y que ese tiempo se puede medir, y otro que es el tiempo de correlación, que se llama de las moléculas. ¿Qué es el tiempo de correlación? Bueno, formalmente el tiempo de correlación es el tiempo promedio que tarda una molécula en dar un radián de vuelta. Un radián es un radián, es 54 grados, es 1 sobre 2pi, ¿de acuerdo? En el ángulo. ¿Tá? Entonces, ese tiempo se llama tiempo de correlación y es característico de las moléculas y depende mucho del peso molecular. Para que se den una idea, cuando hablamos de proteínas, uno puede hacer una aproximación que el tiempo de correlación de una proteína es aproximadamente la mitad del peso molecular en decenas de kilodalton en nanosegundos. Lo dije muy complicado. Si yo tengo una proteína de 10 kilodalton, el tiempo de correlación va a ser aproximadamente 5 nanosegundos. Si tengo una de 20 kilodalton, el tiempo de correlación va a ser 10 nanosegundos. ¿De acuerdo? Es la mitad del peso en kilodalton, pero el tiempo de correlación se mide en nanosegundos. ¿De acuerdo? Con los números que yo les dije recién, se dan cuenta que los tiempos de correlación de las proteínas y los tiempos de vida de la fluorescencia están en el mismo orden de magnitud. Por lo tanto, la polarización de fluorescencia, la anisotropía de fluorescencia, me pueden ser muy informativas respecto de los movimientos de las proteínas. ¿Cómo es, a qué relación cuantitativa llegó este hombre Perrin respecto de la anisotropía de fluorescencia? Llegó a esta ecuación, que está, bueno, está un poquito más complicada acá abajo, pero ya vamos a ver que es muy sencilla, pero está escrita acá arriba, y es una relación entre un valor R0 y la anisotropía medida con el tiempo de vida de la fluorescencia y el tiempo de correlación. Es muy sencilla, ¿de acuerdo? R0 sobre R es simplemente 1 más tiempo de, correlación, de tiempo de vida sobre tiempo de correlación. Es extremadamente simple. ¿Qué me dice esto sobre el sistema? Bueno, el tiempo de correlación tiene que ver con la difusión rotacional, dijimos. Acá aparece un valor que ya vamos a hablar enseguida, y es un poquito el dolor de cabeza más grande de la gente que trata de estudiar anisotropía para rendir, pero es bastante simple, que la anisotropía es fundamental, el tiempo de vida del fluoróforo y el tiempo de correlación rotacional. El tiempo de correlación rotacional depende de tres factores principalmente: la viscosidad del medio, el volumen equivalente de la molécula y la temperatura. Esta se llama, esto creo que es la ecuación de Stokes-Einstein, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo una molécula esférica con un cierto volumen, conozco la viscosidad del medio y conozco la temperatura, puedo calcular el tiempo de correlación. Correspondientemente, si yo conozco el tiempo de correlación y cualquiera de estas cosas, puedo calcular cualquiera de las otras. R es la constante de los gases, así que no tengo que calcular nada. Entonces, si yo aumento esto en la ecuación de anisotropía, voy a ver que la anisotropía va a hacer una dependencia, va a tener una dependencia con el volumen de las moléculas, con la temperatura y con la viscosidad del medio. Y si a su vez yo estimo que el volumen de la molécula es el peso molecular por el volumen molar parcial más la hidratación, digamos, para la esfera de hidratación, puedo tener una estimación del peso molecular efectivo de la molécula.
Entonces esto me puede decir, ¿para qué me va a servir? Es para resolver dos problemas. Una, si por alguna razón u otra el sistema cambia de tamaño. Lo más simple de pensar es una asociación. Si yo tengo dos moléculas que se asocian, van a cambiar el tamaño. Y voy a poder medir la asociación midiendo la anisotropía de fluorescencia. Si yo tengo dos moléculas que se disocian, va a aumentar, a disminuir la polarización, de vuelta voy a tener una relación directa. La otra cosa que puedo pensar es al revés, trabajar con una molécula de volumen conocido, de tiempo de correlación no, desconocido, de volumen conocido, y a partir de su anisotropía o polarización, estimar la viscosidad local del ambiente. Y esto puede ser interesante, ¿por qué? Porque las células son cosas bastante heterogéneas, ustedes saben, no es una cubeta, y pueden tener viscosidades locales muy diferentes, por ejemplo, en una membrana, en una organela, en distintas regiones. ¿De acuerdo? Entonces la anisotropía me puede dar información sobre la microviscosidad del ambiente del fluoróforo. Bueno, una de las cosas que hizo Perrin para llegar a para experimentalmente demostrar su ecuación o su definición, fue graficar cómo evolucionaba la polarización en función de la temperatura o la viscosidad. ¿Qué es lo que pasa? Si yo varío la temperatura o la viscosidad, voy a estar variando el tiempo de correlación. Son dos parámetros externos que yo puedo variar, ¿de acuerdo? Si yo aumento la temperatura, baja el tiempo de correlación, si las moléculas, si el sistema se calienta, las moléculas dan vuelta más rápido, si la bajo, el sistema se frena. Si aumento la viscosidad, el sistema se frena, si bajo la viscosidad, el sistema se mueve más rápido. Entonces el tiempo de correlación depende de la viscosidad y la temperatura. Estas son dos variables que yo puedo controlar experimentalmente con mucha precisión, y si lo hago y grafico la recíproca de la anisotropía versus temperatura sobre viscosidad, veo que los puntos caen sobre líneas rectas. ¿De acuerdo? Estos fueron los experimentos originales de Perrin, y por eso se llama gráfico de Perrin. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que esto debería llegar, digamos, a un valor límite, ¿no es cierto? El valor límite es la temperatura tendiendo a cero o la viscosidad tendiendo a infinito. Pensemos qué es lo que pasa cuando yo tengo un sistema y la temperatura tiende a cero o la viscosidad tiende a infinito. ¿Qué va a pasar con las moléculas? Un par de segundos para pensar, van a estar así, quietas, ¿de acuerdo? Es decir que si yo la excito, me tendrían que emitir sin cambiar la polarización, ¿de acuerdo? Y si vamos al dibujito original que habíamos hecho, donde tenía excito así y me emite así, puedo intuitivamente decir, bueno, si yo excito paralelo y la molécula no se movió, voy a tener todo emitido paralelo. Y voy a la ecuación de anisotropía, que me dice I paralelo menos I perpendicular sobre I paralelo más 2 I perpendicular, y si I perpendicular vale 0, I paralelo igual a I paralelo, anisotropía tendría que dar 1. Si anisotropía da 1, ¿cuánto tiene que dar 1 sobre anisotropía? 2 segundos para pensarlo. 1 sobre anisotropía tendría que dar 1 también. ¿Y a dónde tienden los gráficos estos? Tienden a valores mayores que 1. Es decir, que 1 sobre anisotropía tiende a un valor, digamos que anisotropía tiende a un valor menor que 1. Anisotropía, aun cuando las moléculas no se mueven para nada, tiene un valor menor que 1. ¿De acuerdo? A ese valor le voy a llamar R0. Y ahora vamos a tratar, en los próximos 5 o 10 minutos, vamos a tratar de saber qué es R0, cuánto vale y por qué.